Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a mi canal, espero que te encuentres súper, hiper, mega bien. En esta ocasión nos ha tocado este reto matemático que vemos aquí. Antes de ver el video te invito a que le des pausa, intentes resolverlo. Después que lo intentas resolver, vienes acá y me dejas aquí en los comentarios de qué forma lo resolviste. O, profesor, no pude resolverlo, voy a ver la resolución. Así que quédate hasta el final del video para que veas de qué forma yo lo voy a resolver. De la forma en que yo lo voy a resolver no es la única forma en que se resuelve este reto matemático. Consiste en encontrar un número que va aquí, que sumado con este otro número me dé 14. Este número que está aquí sumado con este me dé 26. Este sumado con este me dé 10. Este restado con este me dé a 10. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a asignarles letras. Aquí vamos a ponerle letras X, Y, M y N. Le he puesto letras para resolverlo. Así que vamos a agarrar X más Y igual a 14 y X más M igual a 26. He tomado esta ecuación y esta ecuación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el método de reducción para resolver estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Para resolverlo con el método de reducción, si vemos aquí tiene X positiva y X positiva, puede desaparecer la X, pero como ambas tienen la X es positiva, entonces ¿qué se hace ahí? Vamos a multiplicar por un menos, podemos multiplicar por menos a esta o por menos a esta ecuación. A cualquiera de las dos ecuaciones la podemos multiplicar por menos. En mi caso voy a multiplicar esta ecuación por menos. Multiplicando esta ecuación por menos me va a quedar menos por más, menos X, menos por más, menos Y igual a menos por más, menos 14. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar estas dos ecuaciones. X menos X, como aquí es X positiva y X negativa, se me cancelan, se me hacen 0. Me va a quedar ¿quién? M menos Y igual a 26 menos 14. Como aquí signo positivo y signo negativo, se hace una resta de 26 menos 14, que es 12. Y siempre se pone el signo de el número mayor. En este caso, el número mayor es 26. 26 es positivo, así que aquí lleva positivo. Y aquí tenemos una nueva ecuación. Ahora vamos a tomar dos ecuaciones más. ¿Cuáles dos ecuaciones más vamos a tomar? Tomamos esta y esta. Ahora vamos a tomar esta ecuación y esta ecuación. M menos N igual a 10 y Y más N igual a 10. Igual a 10. Aquí también vamos a sumarla o a restarla, pero algo bien importante. Aquí no tengo la necesidad de multiplicar con un menos como hicimos acá. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a desaparecer la N. Como voy a desaparecer la N, yo debo ver el signo de la N. Acá es positivo y acá es negativo, entonces ya ellos tienen signos contrarios. No es como acá. Acá ambos tenían signos iguales. Cuando ambos tienen signos iguales, entonces siempre se multiplica por un menos. Aquí no tengo la necesidad de multiplicar por un menos. Simplemente voy a sumar o a restar. M más Y. N positivo con N negativo se me van a cancelar. Se me va a hacer 0 porque N menos N es 0. Y esto es igual 10 más 10, que es 20. Ahora, vamos aquí, yo tengo otra nueva ecuación. Aquí hay una nueva ecuación.
Ahora vamos a tomar estas dos nuevas ecuaciones que he encerrado en color rojo y vamos a sumarlas o a restarlas. Pero antes de eso, aquí está el borrador. Este es el nuevo borrador, pero él me ha comentado durante estas semanas que se ha sentido triste porque le dije que no borraba tan bien. Así que déjame aquí abajo en los comentarios un besito para el borrador. Continuando con el video, nos va a quedar que esto es m más y igual 20, que es esta ecuación que está aquí, y m menos y igual 12. Ahora, fíjense lo siguiente. Voy a hacer lo mismo que he hecho aquí y que he hecho acá. Voy a utilizar el método de reducción. Para utilizar el método de reducción, también vamos a sumar o a restar. Aquí tampoco tengo la necesidad de multiplicar por un menos como hicimos acá. Aquí nos cae justamente este caso porque la y es la que voy a eliminar, es positiva y la y es negativa, así que aquí no tengo la necesidad de eliminar o multiplicar por un negativo. M más m, un m más un m son 2m. Y menos y, como y es positiva y es negativa, entonces aquí se me va a cancelar, se me va a hacer 0. Y esto es igual que decir 20 más 12, que esto es 32. Pero algo bien importante, yo ando buscando cuánto vale m. Este 2 no lo quiero aquí, está multiplicando, va a pasar para aquel lado como una división. O sea que me va a quedar que esto es m igual a 32 sobre 2. M es igual a 32 entre 2, 16. Ya aquí he encontrado cuánto vale la letra M. Entonces ya no tengo la necesidad de seguir haciendo ecuaciones. ¿Por qué? Porque bastaba con encontrar cuánto era M o cuánto era Y o cuánto era X o cuánto era N para solucionar el problema. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Este valor que está aquí lo voy a sustituir acá. M dice que vale 16. Lo escribimos aquí. Menos qué número me da 10. 16 menos qué número me da 10. Entonces es el número 6. 6 más qué número me da 10. Más el número 4. Y 4 más qué número me da 14. Es el número 10. Y fíjense que 10 más 16 es 26. 16 menos 6 es 10. 4 más 6 es 10. 4 más 10 es 14. Así que de esta forma hemos resuelto este reto matemático que teníamos. Como dije al inicio del video, no es la única forma de resolverlo. Existen otras formas. Así que déjamelo aquí en los comentarios de qué forma lo hiciste. Si el video te gustó, dale like. Si no estás suscrito, suscríbete y comparte este reto con tus amigos para que llegue a muchas más personas y veas las habilidades que tienen tus amigos en matemáticas. Sin más que decirte, chao.